Y voy a hacerlo. ¡Puedo hacerlo! José Bardina es Heathcliff en Cumbres Borrascosas. Es que es una historia de amor trágica entre Katy y Heathcliff. Creo que representa lo salvaje del personaje de Heathcliff. Entendí todo el simbolismo. Una síntesis de Cumbres Borrascosas. Espero que no uses el trillado enfoque de que Katy y Heathcliff son almas gemelas. ¿Percibiste la sutil hostilidad contra el romanticismo? Ya lo sabía. Mira, en un mundo normal diríamos que Wuthering Heights, a pesar de las miles de adaptaciones que ya sea en varias formas y colores que ha tenido que estás viendo en pantalla, o incluso que con otros nombres pero terminan siendo la misma historia, diríamos que al menos siempre tiene que ser un poco de historia romántica, ¿no? Bueno, realmente el mundo en el que vivimos hoy en día es tan surrealista que es normal que muchas veces adaptaciones que se basan en alguna obra le puedan cambiar completamente la historia, agregar un twist o hasta cambiarle el género a cosas que ya estaban preestablecidas para verlas de una diferente perspectiva. Si estás de acuerdo con eso o no, ya tú me dirás en la caja de comentarios. Lo que sí es que el amor es un concepto tan amplio que para muchas personas funciona de manera distinta y precisamente también puede acabar de mala manera. Porque el amor tiene un enemigo número uno en todas las vidas, o en todas esas almas que andan por ahí vagando y que buscan a su otra gemela para ser felices. Y esa es la no comunicación. Cuando por alguna razón se pueden desencadenar una serie de sucesos, malentendidos, problemas, todo por no decirse cuánto se aman a la cara. Sí. Inténtenlo. Simplemente díganle la cara a la persona que aman, porque si no, podríamos estarnos viendo o podríamos encontrarnos en otra versión oscura de las Cumbres Borrascosas. Qué bueno verte de nuevo por acá en una nueva primera crítica más de este canal. Y sí, otra vez se me olvidó cargar el otro micrófono que sí se puede pescar aquí. Pero bueno, feliz día de los enamorados, feliz día del amor y la amistad, feliz San Valentín a todas las personas enamoradas y feliz día de la amistad a todas las amistades que me están viendo detrás de esa pantalla. Un saludo. Y antes de entrar en detalles, una historia de amor que yo esperaba que fuera todo lo típico del mundo, como una historia novela romántica y que no lo fue. Qué bueno, para bien. A mi parecer. Te quiero repetir la pregunta inicial de la intro para esta vez la caja de comentarios. ¿Qué tan de acuerdo estás en que siempre pueda haber representaciones con libre albedrío de historias originales? Siento que este es un debate eterno, pero bueno, estoy hablando de series, de libros, de películas, de todo lo que se pueda adaptar a algo más. ¿Qué tanto deberíamos tener permitido, en este caso el autor que quiera hacer una versión diferente, tergiversar la historia original? Cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré leyendo como siempre ahí abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Emerald Fennell, quien al parecer le gusta mucho tocar el tema venganza en sus películas, por Saltburn, esta de la que hablaremos el día de hoy, y una película que literalmente lleva la palabra venganza en su título. La sinopsis dice lo siguiente: una audaz y original reinterpretación de una de las historias de amor más grandes de todos los tiempos. Cumbres Borrascosas, protagonizada por Margot Robbie como Katy y Jacob Elordi como Heathcliff, cuya pasión prohibida se transforma de romántica a intoxicante en una épica historia de lujuria, amor y locura. Bueno, ahí está al menos la palabra mágica desde la sinopsis. Reinterpretación. Reinterpretación. ¿Escucharon? Reinterpretación. La voy a repetir una vez más solo por si las dudas. Reinterpretación. ¿Sí lo dije bien en sílabas? No tenía desde la primaria sin decir en sílabas. Vale, sé que las reinterpretaciones no le gustan mucho a los puristas de los libros, pero siendo sinceros, ¿qué tiene de malo? Si no te gusta, puedes decirlo perfectamente. Todos tenemos libre expresión y esa opinión tuya es totalmente válido. Tú te quedas con la obra original, nos queda totalmente claro. Pero si a una persona le gusta, digamos, esta adaptación, estoy hablando en sentido general, no solamente de esta adaptación de Emerald Fennell, pues también está bien, ¿no? ¿Por qué no respetar esa opinión también? Aplausos también para esa persona.
Es una opinión y también es válida. Ahora, antes de empezar a dar spoilers, no te preocupes, los spoilers vienen indicados en la línea de tiempo ahí abajo. Vamos a aprender a empaparnos un poco de la historia de Cumbres Borrascosas. ¿Qué es Cumbres Borrascosas? Cumbres Borrascosas es una obra de ficción romántica y gótica que narra una historia intensa y trágica de amor, obsesión, venganza y conflicto social ambientada en los páramos de Yorkshire, en Inglaterra. Vale, ahora, ¿cuál es la definición literal de cumbres borrascosas? Cumbres borrascosas se refiere a colinas o montañas altas caracterizadas por tormentas, fuertes vientos y clima agitado. No es necesario ahora explicar por qué el nombre, ¿no?, de esta novela. Más allá de donde vive Cathy y el mayor tiempo de su vida que pasó junto a Heathcliff, describe su tormentosa y turbulenta relación, casi tóxica. Bueno, no casi, tóxica. Y aquí va una pequeña línea del tiempo. Cumbres Borrascosas es una novela publicada en 1847 por Emily Bronte, bajo el seudónimo de Ellis Bell. Porque sí, en esa época, si eras mujer y querías publicar algo oscuro, intenso y moralmente incómodo, mejor lo hacías con nombre masculino, lamentablemente, para que no te dijeran nada y hubiera posibilidad de que el libro viera la luz. Y ojo, en la obra original tampoco era una obra romántica tradicional. De hecho, nunca lo fue. Desde su origen fue una historia de obsesión, resentimiento, orgullo, trauma generacional como tal y sí, amor. Pero no un amor que sana, sino un amor que destruye. La novela Wuthering Heights se publica en Inglaterra, recibiendo críticas mixtas en su momento porque era demasiado oscura, demasiado intensa y demasiado incómoda. Dirigida por William Wyler y protagonizada por Laurence Olivier y Meryl Oberon, esta versión es la que consolidó la imagen romántica y trágica de Heathcliff y Cathy en el cine clásico de Hollywood. Esta sí es romántica, por decir algo, pero porque solamente adaptó la primera mitad del libro. Protagonizada por Timothy Dalton mucho antes de que fuera James Bond. Protagonizada por Ralph Fiennes y Juliette Binoche, esta obra intentó respetar más el material original, incluyendo la segunda generación de personajes. Por eso es la que se conoce como que más fiel al libro. No quiere decir que sea la mejor. Si es para ti la mejor, pues bueno, totalmente respetable. Protagonizada por Tom Hardy. Sí, Tom Hardy también fue Heathcliff, y esta versión se inclinó mucho más hacia la intensidad emocional y la toxicidad del vínculo. Dirigida por Andrea Arnold, visualmente más cruda, más sucia, más naturalista, y porque no todo ha sido cine, existen también novelas inspiradas en la historia desde otras perspectivas. White Sargasso Sea, de Jean Rice, versiones juveniles modernas, adaptaciones teatrales, incluso reinterpretaciones en clave contemporánea ambientadas en institutos, ciudades modernas y contextos distintos. Y aquí es donde empieza la conversación interesante. Cada generación, podemos decir de alguna manera, ha intentado de apropiarse de esta historia o al menos presentársela a su nuevo público. De diferentes maneras, unas más fieles y otras tratando de prácticamente exprimir al máximo la palabra reinterpretar. Pero todo con una constante. Mientras más nos acercamos a la crudeza gótica y sucia del libro original, la gente divide más opiniones. ¿Y eso está bien o está mal? Es simplemente una reacción. ¿Qué podemos hacer? Ahora, por fin, en cuanto a la entrega de Emerald, la historia nos sitúa a finales del siglo XVIII, en una Inglaterra rural, rígida, clasista, donde el apellido y la herencia lo eran todo, y donde un niño adoptado sin origen claro ya estaba condenado desde el minuto 1. Ese fue el origen de Heathcliff, quien apareció simplemente debajo de la cama de Cathy, cuando eran niños ambos. La película nos cuenta su gran amistad debido a que el padre de Cathy decidió adoptarlo como la mascota de la familia. Pero ambos se terminaron enamorando o teniendo un apego emocional extremo el uno al otro. Pero Cathy, siempre no sabiendo diferenciar entre apreciarlo con amor real o solo como un amigo de la infancia con el que creció y de bajo rango debido a las costumbres de su familia con las jerarquías, aunque su corazón le decía otra cosa, por supuesto. Cathy se termina casando con Edgar Linton y se va a vivir a la casa de este millonario para cambiar su vida para siempre. Heathcliff consigue hacerse rico por su cuenta luego de sentirse traicionado por Cathy, y el reencuentro está lleno de un amor prohibido, teniendo ambos infinitos encuentros que no pueden concretar en una relación propia debido a que Cathy ya se encontraba casada y esperando un hijo. Vale, hay muchas intersecciones que intervienen en esta historia y obstáculos que son proyectados de una manera bastante interesante, si es la palabra que voy a utilizar en este film, pero también hay que decirlo como contexto secuencial de lo que pasa dentro de este film, de cómo pasamos de una trama a la otra, de cómo hay evolución de personajes, de cómo ya estamos en este momento y luego en este otro, es también bastante superficial. Es cierto que pierde un poco su impacto en el transcurso inicial a medio porque se trata de lo esperado de una historia
historia de amor, desamor, traición. Pero la forma también en cómo lo muestran es bastante realista para la ambientación de la época. O incluso sigue pasando hoy en día, así que no podemos quejarnos. Aunque sí bastante tergiversada la manera en que las diferentes obras toman como base la obra original y la quieren acercar más a lo romántico, a su manera. A su manera, ¿no? En esta ocasión, aunque de manera turbulenta, la directora le da un twist y aunque sí aparezca en los créditos de la película, la palabra o la frase más bien basada en la obra original de Emily Blunt, al parecer ella mencionó que quería hacer una reinterpretación que no es necesariamente lo mismo. Y creo que esto al final de cuentas se notó demasiado en el sazón. Ese sazón específico que le quiso poner la directora y que para mí, sea que esté bien o mal, la terminaron diferenciando de todas las obras originales, siendo esta una película que tiene una filmografía súper extensa y que eso ya de por sí, diferenciarse y que la gente reconozca que, mira, esta adaptación de Cumbres Borrascosas es por lo que pasó. Esto, o lo consideramos así, es ya algo bastante difícil. La construcción de la pareja a través de la química de los actores y a través de la historia background con sus versiones niños hace que el espectador les agarre cariño y también solo los quiera ver juntos. Y esto no pasa por accidente, porque aquí no estamos hablando solamente de dos actores guapos compartiendo pantalla, estamos hablando de cómo la narrativa se toma el tiempo de sembrar la semilla emocional desde la infancia, desde esas miradas inocentes, desde ese vínculo que nace sin malicia, pero que el entorno empieza a contaminar poco a poco. Y sí, digo el entorno, porque esta es una historia que te deja claro que si no fuera por cuestiones exteriores, ajenas a su causa, estos dos serían la pareja más feliz del mundo. Cuando la película regresa a sus versiones adultas, ya no vemos solo a Katy y a Heathcliff discutiendo o hiriéndose. Vemos a esos niños que un día prometieron no soltarse nunca, y eso duele al volver a verlos, por ejemplo, en la escena final o en una escena trágica después de todo por lo que pasaron. Y de cómo se ve, a perspectiva, un amor real, pero que no se pudo dar. Y eso es algo bien escrito. Margot no construye a Katy como una simple mujer caprichosa o manipuladora. La construye como alguien profundamente ambiciosa, sí, pero también profundamente dividida. Su mirada transmite esa lucha interna entre el deseo de pertenecer a algo más grande, estatus, reconocimiento, estabilidad, pero también poder tener ese amor primitivo, casi salvaje, que siente por Heathcliff. Por otro lado, Jacob Elordi entiende algo muy importante del personaje. Heathcliff no es solo enojo. Heathcliff es herida y en lugar de interpretarlo como un villano romántico o un hombre tóxico caricaturizado, que bueno, tóxico sí es, lo interpreta como alguien que aprendió que amar es perder poder, que necesitar es debilidad, que si él no controla todo ello, la narrativa lo vuelve a humillar. Su presencia física impone, claro, pero lo interesante es que cuando está frente a Katy, esa dureza quiebra apenas en un segundo. Y ese segundo basta para que el espectador vea al niño abandonado que todavía vive dentro de él, arrodillándose y siguiendo a Katy sin importar cómo lo trate o qué es lo que le diga, estando así ambos condenados el uno para el otro. El tema también de cómo el personaje de Margot Robbie, Katy, empieza a descubrir su sexualidad no es algo al azar o nada más porque sí, sino que estuvo tocado de manera sutil y eso también fue una cosa que me gustó, porque perfectamente se podrían haber ido todavía por el lado más perverso, más sucio, más cochinote, cosa que no pasó y lo agradezco. Además de que si bien en términos generales no es como una novela romántica, sino que es más un drama trágico y gótico. Terminamos viendo secuencias que definen por completo a este film como un drama / romance, haciendo que sí, el romance pase a segundo término y no a primer plano como muchos pensarían. Ahora, hay otra cosa que esa sí es tóxica a gritos y es este va y viene, este ida y vuelta de a pesar de que se aman, ambos tienen rencor el uno por el otro a pesar de que todo fue un malentendido. Y eso tiene varias formas de representarse, pero uno de los personajes que se llevan de encuentro y que no tenía nada que ver es el de Isabella, interpretada por Alison Oliver. La relación entre Heathcliff e Isabella, si la podemos llamar de alguna manera relación, es una buena forma de representar lo monstruoso que puede ser el camino a lo que nos puede llevar a convertirnos o ser, estar con la persona equivocada, y eso le pasó tanto a Heathcliff como a Katy, solo que con Heathcliff se vio más marcado, una relación que nace del resentimiento, nace de la herida, nace del deseo de venganza, y cuando una relación se construye desde ahí, lo que crece, la semilla que florece, no puede ser para nada algo sano. Un downfall de la relación de Katy y Heathcliff que ocurre todo gracias a un personaje que no hemos hecho mención de lo gordo que me cayó. El personaje de Hong Chau es totalmente despreciable. Nelly,
Y ojo, no me malinterpreten, Hong es una grandísima actriz que descubrí también gracias a todas estas apariciones que tiene. Y eso significa que hace muy bien su trabajo, porque estoy seguro de que tú también la odiaste. Ella es todo lo que está mal, todo lo que no debes de hacer, todo lo que causó que este amor muriera, literalmente. Una representación fría de la venganza, la envidia y sobre todo la traición. Y es la detonante de romper dos corazones a la vez. En ello, el film nos demuestra cómo, de un obstáculo parlante y con cerebro, o sea, me refiero a una persona que si una persona incorrecta está en medio de una relación como un obstáculo, como un muro, para evitar a toda costa que una relación se concrete, no importa qué tan intensa sea esta relación, también puede triunfar el mal, ¿eh? Y con esto me refiero a que este es un film en el que triunfa el mal. Triunfa el desamor, triunfa todo lo malo que se deriva de la miscommunication, de la falta de comunicación, el rencor y la venganza de no decirse las cosas a la cara. Y es que eso está bien. Está bien, ¿sabes por qué está bien? Porque siento que para entenderla mucho mejor, esta obra se tiene que ver conforme a la época en la que está escrita, evidentemente. Hay que entender que estamos en los años 1700, 1800 y ahí la gente era diferente. Incluso para captar las indirectas había códigos éticos y morales no escritos que se tenían que seguir. Y por supuesto que no tenían tele, no tenían internet, no tenían otro entretenimiento, por lo que es normal ver tantas escenas del tipo que ya saben. Ahora, todo lo que dijimos y esta forma de representar al amor también está bien para un film de manera original. Porque duele, ¿sí? Porque el final es trágico, triste y agridulce. Y eso funciona como una gran moraleja. La moraleja del amor es sumamente fuerte y como un mensaje importante de no dejar pasar el amor. Díganle, por favor, ya a esa persona que la aman. De verdad, háganle caso a su corazón, porque aunque tengan todas las joyas del mundo, todo el dinero del mundo, eso no se va a significar nada si la persona que tienes al lado significa lo mismo que el vacío de estar solo. Ahora, ya para finalizar, no quiero irme tampoco sin reconocer el apartado de diseño de producción y el apartado visual. Bueno, audiovisual, ¿qué te digo? Las canciones también. A pesar de ser medianamente superficial en temas de no profundizar tanto en las situaciones contextuales de los personajes más que de Katy, de hecho incluso no sabemos cómo hizo su fortuna el señor Heathcliff, los páramos no se ven idílicos, se ven infinitos. El viento no es decorativo, es constante. Y el cielo del que tanto mencionan lo pequeño azul esperanzador se vuelve gris, pesado y casi opresivo con el paso del tiempo. Y eso dialoga directamente con el estado emocional de los personajes. El vestuario, por ejemplo, no solo es estético. Los corsets, las telas pesadas, las botas embarradas, modifican postura, modifican movimiento, modifican incluso respiración. Se dice que para generar mayor autenticidad, varias escenas en exteriores se rodaron con condiciones climáticas reales. Estamos hablando de viento frío y humedad, en lugar de, digamos, representarlas completamente en un estudio y ya después añadir los efectos climáticos o algo por el estilo. Estos espacios marcaron la jerarquía emocional. Wuthering Heights se siente más crudo y más orgánico, más salvaje, mientras que los espacios más acomodados, digamos, son simétricos, ordenados y casi rígidos. Eso obligó a los actores a cambiar el ritmo interno según el lugar en el que están, siendo lo más importante para Susie Davis, diseñadora de producción, al momento de montar todo. Y bueno, ¿qué podemos decir de la música de Charli XCX? Yo la verdad no tenía ni la menor idea de cómo utilizar su soundtrack en alguna película, en alguna adaptación, pero afortunadamente el resultado final es convincente. El soundtrack es espectacular. Aquí amamos a Charli XCX y en esta ocasión sus canciones específicas para esta película quedaron como anillo al dedo para ya sea darle intensidad a las escenas o bien angustia y dolor, la mayoría eso, para proyectar estas emociones al espectador. Con la no búsqueda de endulzar la tragedia, sino sumergirnos en ella, este film convierte el amor en una herida abierta, el paisaje en el espejo del alma y la pasión en una fuerza tan bella como devastadora. Es una representación que respira obsesión, orgullo y deseo contenido, que se sostiene por su gran química y belleza audiovisual. En una puesta en escena tormentosa, la película logra la hazaña de lo que significa ser diferente en una historia sumamente trillada y que el film no se sienta como un recuento literario, sino como una tormenta viva que todavía golpea, todavía arde y todavía
duele. Es la primera vez que me acerco a esta historia, aunque, bueno, para muchos es como que la historia de amor más grande de todos los tiempos. Es mi primera vez viéndola, pero siempre, evidentemente, hacemos un trabajo de investigación, cada review, y si hay que mencionar un poquito de las obras pasadas, pues lo mencionamos como en la línea del tiempo que hicimos al principio, ¿no? Pero lo que estamos dando es la calificación, lo que vamos a dar es la calificación exclusivamente de la película, y no importa, bueno, al menos para mí, en forma de calificar, no importa qué tanto haya tenido en el pasado, cuántas obras hayan hecho, sino que no van a afectar directamente, ¿no? Si esto fue bueno, fue bueno. Si esto fue malo, y no importa si lo que fue en el pasado haya sido extremadamente positivo o extremadamente también malo. Lo que vamos a calificar en este caso es Cumbres Borrascosas con los queridos, con las queridas comillas, o sea, la película de 2026. Ustedes en los comentarios me pueden decir cuál fue su adaptación, si ya vieron la mayoría, si ya leyeron la obra original, cuál ha sido la que más les ha gustado. Pero bueno, yo por eso, mientras tanto, a estas Cumbres Borrascosas le voy a tener que dar 3 estrellas y media como calificación personal, y definitivamente yo diría que aún así, más que nada por el entorno audiovisual, alcanza a ser una película muy buena. Do you want me to stop?